Muy bien, bienvenidos a la clase sobre la norma IEEE 284 en transmisión en paralelo. Ya saben que pueden realizar consultas vía el chat o abriendo sus micrófonos de manera tal de poder hacer lo más interactiva posible esta clase. Bien, cuando hablamos de la norma IEEE 284 para una transferencia de datos en paralelo, nosotros ya habíamos estado dialogando sobre este tema, habíamos visto la transmisión en serie y la transmisión en paralelo. En este caso vamos a ver cuál es una de esas normas que establece cuáles van a ser los parámetros de configuración para trabajar a partir de esta interfaz. Lo primero que define la norma IEEE 284 del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, lo que hace es recopilar todas las normas que estaban vigentes, de hecho, eh, realizadas por los distintos fabricantes, para una interfaz de transferencia de datos paralelo. Eh, Inicialmente estas normas eran unidireccionales, la primera que aparece en el mercado es denominada Centronics, ya que fue diseñada por una empresa que fabricaba impresoras y que únicamente el bus de datos enviaba los datos desde el terminal hacia el DCE, o sea, desde el ordenador hacia la impresora. Posteriormente surge la necesidad de enviar datos a alta velocidad, porque ya vimos que una interfaz paralelo es mucho más rápido que una interfaz serial. Se necesitaba enviar datos desde el DC hacia el DT, que fue el caso de las impresoras multifunción, los escáneres inicialmente, y posteriormente el vínculo a través de lectoras de CD externas. Entonces, que surge la necesidad de modificar este estándar y convertirlo en un estándar bidireccional. Entonces, los más relevantes son estos tres que vamos a citar hoy. El primero, que se llama modo SPP o modo compatible o modo estándar de Centronics, que establece una transferencia de datos para un bus de 8 bits en una sola dirección con una velocidad de transferencia de 75 kilobytes por segundo. La unidad es el byte, ya que transferimos con un payload de datos de 8 bits. Luego tenemos el formato de transferencia bidireccional, el modo EPP o puerto paralelo extendido, que se usa habitualmente para las lectoras externas de CD o discos duros externos con una velocidad de trabajo de 2 megabytes por segundo. Y luego tenemos el puerto de capacidad extendida, que se denomina SP en su forma abreviada, que trabaja a 500 kilobytes por segundo, y esta es la que se aplica en las configuraciones para impresoras o escáneres o impresoras multifunción. Nosotros vamos a trabajar y nos vamos a centrar en el modo SPP, ya que lo que nos interesa de este estándar es utilizar una herramienta que se denomina interfaz de tiempo, que nos va a permitir entender cuál es la lógica de control que debemos asumir para controlar la transferencia de datos haciendo uso de cualquier tipo de puertos. Entonces, esta interfaz, si bien es poco usado, pero lo interesante es que nos va a permitir analizar las lógicas de control, y esto va a ser una herramienta compatible con todos los interfaces de transferencia de datos existentes y los que en el futuro puedan diseñarse. Dicho esto, vamos a recordar brevemente lo que vimos en la clase 17 respecto a la transmisión serie paralelo. Acuérdense que cuando nosotros habíamos planteado un bus de datos de 8 bits, lo que hacíamos como referencia en el ámbito físico es que necesitamos 8 líneas de transmisión, lo cual implica que cada señal debe tener su propio retorno, sobre todo en este caso que las señales van a ser de alta frecuencia, ya que estos canales de transmisión están establecidos para los bits de datos. Entonces, hecha esta referencia rápida a lo que ya hemos estudiado, por eso no me detengo en ese análisis,
es que nosotros vamos a plantear un bus de datos de 8 bits, los cuales ya sabemos que tienen que tener sus propias líneas de retorno, ya que se generan pequeñas diferencias de potencial entre los circuitos que dañarían nuestra comunicación en términos de generar ruido en cuanto a los niveles de tensión que se definen para cada uno de los bits que vamos a utilizar. Luego, vemos que tenemos disponible, al igual que lo hicimos con RS-232, lo que se denomina las señales de control. Estas señales de control, como ya dijimos en términos generales, el nombre de cada una de estas señales de control están definidas específicamente, esta también es una señal de control, están definidas específicamente para el uso, en este caso, de una impresora. Pero yo puedo usar estos protocolos para controlar cualquier tipo de dispositivos. Entonces, en esos términos, estas señales de control, el nombre de las señales de control, serán de propósito general. Pero cuando estemos hablando de una impresora, sí tienen una función específica que la vamos a detallar a continuación. Nosotros aquí vemos las placas adaptadoras de comunicación, en definitiva es el hardware involucrado en la tarea de convertir estas señales que obtenemos del bus de datos de la arquitectura del microprocesador para llevarlos a lo que se denominan puertos de entrada-salida. Acá vemos que transferir datos en un bus de 8 bits involucra como mínimo 16 conductores para la transferencia de los datos, sumados los conductores vinculados a la transferencia del control del puerto. Nosotros acá podemos apreciar la ubicación de los distintos conectores que involucran a los distintos puertos de comunicación. Nosotros ya hemos estudiado el RS-232 y vimos que tiene asociado un conector macho, ya sea DB25 o DB9, en este caso es un DB9, y para el caso del puerto paralelo, en este caso embebido en la placa madre, tenemos que está definido el uso de un conector DB25, pero en este caso hembra. Lo mismo que en este ordenador portátil, tenemos el conector DB25 hembra, que es el que debe ir en el DTE. Y el cable de interconexión con el periférico externo, en este caso una impresora, será este cable que tiene un conector DB25 macho, el cual voy a insertar en el conector DB25 hembra. Entonces, una forma de reconocer los puertos es a través de sus conectores, porque no están, en muchos casos no están especificados. Pero yo puedo distinguir, por ejemplo, acá los puertos PS2 para el mouse y el teclado, puertos USB, que ya vamos a ver en las próximas clases, el puerto VGA, que es el puerto de video analógico, Ethernet con su conector típico de RJ45, y acá no aparece, pero también tenemos, ya conocen ustedes los puertos HDMI, que es de video, pero de video digital, etc. Aquí vemos la distribución de los conectores respecto de los dispositivos. Entonces, esta interfaz lo que define es el uso de un conector hembra DB25 en el terminal de datos. Define el uso de un conector Centronics hembra en el DCE. Por lo tanto, el cable de interconexión tendrá que ser un conector DB25 macho para conectarse con el DTE y y un conector Centronics de 36 pines que se conecta al DCE. Vamos a ver ahora las señales de control que tenemos disponibles en este tipo de interfaz para controlar la transferencia de los datos, al igual que lo hicimos con RS-232. La filosofía sigue siendo exactamente la misma. Vamos a disponer de una serie de señales denominadas en términos generales de control, donde lo más relevante de estas señales, por lo menos inicialmente, es la direccionalidad que posee cada una de estas señales, si son entrantes o salientes respecto del DTE. En el caso de las señales de control definidas para el interfaz IEEE 284 en su modo SPP denominado Centronic,
vamos a ver que el nombre de cada una de estas señales van a tener una aplicación específica cuando nos estemos comunicando con una impresora, ya sea de modo SPP o multifunción. Entonces, cabe destacar que algunos autores señalan este grupo de señales de control, las denominan señales de estado. Nosotros las vamos a denominar en términos generales señales de control. Pero es importante aclarar esto porque en algunos casos las discriminan de este modo y esto puede prestarse a confusión. Aquí vemos la distribución de los pines en un conector DB25 hembra, el cual va en el DCE, y acá tenemos el conector de interconexión DB25 macho, que obviamente enfrentados, el pin 1 es el que va a ir en el alojamiento número 1. Nosotros vemos acá la distribución de pines en celeste para los datos, en verde el retorno de las señales de cada una de estas señales, y vemos que acá las definen como señales de control en azul y de estado las que están en rojo. Para nosotros van a ser todas control y estado, señales de control en términos generales. El término de estado está vinculado fundamentalmente para el hecho que cuando yo utilizo esta interfaz en modo bidireccional, estas señales denominadas de estado son las que van a configurar los parámetros de transferencia en una u otra dirección. Pero como nosotros vamos a trabajar simplemente con el interfaz SPP, las vamos a llamar de control, ya que así estaban especificadas inicialmente al hacer uso de este estándar en el modo SPP. Lo que vamos a hacer ahora es analizar lo que es una interfaz de tiempo en el modo SPP para la norma IEEE 1284. Lo primero que vamos a hacer es recordar cómo se grafican las señales. Yo tengo acá una serie de gráficas de señales. Ustedes tienen que haber estudiado esto en ACO, pero vamos a recapturar estos conceptos, porque van a ser muy importantes que ustedes los entiendan. De lo contrario, no van a poder tomar toda la información que vamos a analizar en las próximas diapositivas. Recordemos que si yo tengo una señal llamada A, init o como fuese su denominación, su gráfica tendrá relación con el hecho de que si esta señal está activa por alto o por bajo. Acuérdense que si la señal es activa por alto, en este caso tiene un valor de tensión bajo y en el punto T0, porque acuérdense que el interfaz de tiempo es una representación bidimensional. En el eje horizontal o eje de las abscisas se consigna el valor del tiempo y en el eje de las ordenadas se consigna la amplitud de la señal. Entonces, amplitud en función del tiempo. Lo que vamos a analizar con este tipo de gráficas es cómo evolucionan las distintas señales en forma temporal, y yo lo que voy a hacer es un escaneo de la temporalidad de estas señales desde el punto de vista gráfico y en forma totalmente gráfica. Entonces, fíjense, mientras discurre el tiempo, van a empezar a ocurrir eventos de modificación de estas señales, cambiando sus flancos ascendentes y descendentes. Entonces, supongamos que queremos interpretar la acción de esta señal denominada init, y lo que vemos es que está inactiva desde que comienza a graficarse la señal hasta hasta el punto T0, donde se activa y permanece activa la señal hasta el tiempo T1, porque es activa por alto. Entonces, analicemos ahora la señal Strobe, esta que tenemos acá. Fíjense que la señal Strobe también es activa por alto, quiere decir de que esta señal está activa, según está aquí consignado, entre T0 y T1. Está activa entre T0 y T1. Y luego tiene un flanco descendente, con lo cual está en un nivel bajo,
lo cual indica que está inactiva entre T1 y T2 y luego se activa nuevamente entre T2 y Tn. Hasta aquí me imagino que no hay complicación. Ahora, cuando yo defino las señales negadas, y eso significa la señal con una línea superior, lo cual indica que esta señal está activa, pero negada, significa que está activa cuando su valor es bajo. Entonces, de nuevo, tomamos esta señal y fíjense que la señal Strobe entre T0 y T1 tiene un valor alto, por lo cual significa que está inactiva, porque acuérdense que esta línea indica que es activa por bajo, lo cual implica que la señal se va a activar entre T1 y T2 y se va a desactivar entre T2 y Tn. Quiere decir que su intervalo ahora de actividad va a ser entre T1 y T2. ¿Esto quedó claro? ¿Hay alguna duda? Esto es muy importante que ustedes lo tengan claro para poder avanzar. Pueden enviar un comprendido por chat o abrir algún micrófono. Bien, acá Facundo me dice que está claro, se entiende. Perfecto. A los dos Facundos, de la Valle y Sayoko. Valentina también dice que está todo bien. Perfecto. Entonces seguimos adelante, porque esto es fundamental para poder entender lo que viene posteriormente. Bien. Entonces, una vez que hemos recapturado estos conceptos de cómo graficar una interfaz de tiempo, cómo graficar una señal activa por alto y por bajo, lo que vamos a hacer ahora es graficar el interfaz de tiempo aplicado a la comunicación con una impresora. Aquí sí va a tener sentido los nombres de cada una de las señales para la transferencia de un primer carácter de impresión. Acuérdense que lo que estamos haciendo ahora es controlando la impresión de caracteres en una impresora. Cada carácter que yo envío, porque acuérdense que tengo una interfaz de 8 bits, quiere decir que yo voy a enviar 8 bits por ciclo de reloj. Esos 8 bits corresponden a un carácter ASCII, lo cual implica que un carácter ASCII en términos de impresión representan a una sola de estas letras, que en términos generales las vamos a llamar símbolos, porque esto que tengo acá es un símbolo, que es un carácter definido a través de ASCII. ¿Sí? En este caso, vamos a hablar de cómo transferimos datos y controlamos esa transferencia de los datos a una impresora. Entonces, lo primero que vamos a considerar es qué señales colocamos en el eje de las ordenadas. Desde el punto de vista de la norma, no establece un orden para las señales, para la ubicación de las señales en el eje de las ordenadas. Pero me parece que por cuestiones didácticas es importante colocarlas, por lo menos en esta etapa donde estamos aprendiendo a cómo realizar una interfaz de tiempo, colocarlas a medida que van a ir ocurriendo en el dominio del tiempo. Vamos a ver de qué se trata. Lo que tiene que quedar en claro es que el orden de las señales puede ser cualquiera. Lo que a nosotros nos interesa es qué ocurre en el dominio del tiempo. Acuérdense que nosotros hacemos un escaneo respecto al dominio del tiempo. Entonces, la primera señal que se debe enviar cuando yo quiero controlar una impresora es la señal de selección. Select print o select in es una señal que le envía el terminal de datos diciéndole a la impresora que quiere dialogar con ella. Ustedes se habrán fijado que cuando ustedes encienden una impresora, queda en stand-by, se enciende su pantalla de diálogo y si ustedes no transmiten nada, esa pantalla de diálogo se apaga, pero queda encendido una luz que indica que está en stand-by. Y cuando ustedes le envían un archivo para imprimir, la impresora sola pasa al estado activo y empieza a imprimir. ¿Eso qué significa? Que previamente se la sacó de su estado de stand-by con una señal select. Esta señal está
codificada a través de un pulso, se envía un pulso, es activa por alto, quiere decir que en este punto la señal se activa, se envía un pulso y con esto la impresora ha sido seleccionada. Eso significa que está a la espera de la recepción de la información. ¿Qué se hace posteriormente? Acuérdense que estamos avanzando en el dominio del tiempo. Posteriormente se envía una señal de inicialización que se denomina init, que aquí está definida por alto, quiere decir que tengo que tener un pulso positivo, de manera tal de que este pulso lo que hace es envía una señal de puesta a cero de los buffers de recepción de la impresora, para evitar de que cuando vaya y lea el buffer la impresora pueda cargar señales que correspondan al ruido en la línea de transmisión. Por eso, lo primero que va a hacer en un primer ciclo, antes de enviar los datos, va a ser seleccionar a la impresora e inicializarla. Eso significa enviar un carácter de reset que se inyecta de manera tal de que esos valores del buffer de recepción sean reseteados, ya sean por un 1 lógico o por un 0 lógico. Habitualmente se envía un 0 lógico como carácter de reseteo. Luego se van a poner a disposición los datos a partir del bus de datos. Acuérdense que desde la línea 2 a la línea 9 yo tengo consignado el bus de datos de 8 bits. ¿Qué significa? Que yo en un solo ciclo de reloj voy a poder enviar los 8 bits simultáneamente, lo cual implica, según esta gráfica, fíjense que desde este punto hasta este otro punto, yo tengo más ciclos de reloj, porque acá están los ciclos de reloj como referencia en el interfaz de tiempo. Me está diciendo gráficamente que este ciclo corresponde a la duración de un bit. Por lo tanto, tengo varios ciclos de reloj, por lo tanto, tengo presente la señal de datos más tiempos de lo estrictamente necesario para ser leídos por el interfaz. Cuanto mayor sea esta longitud, la velocidad de transmisión de mi interfaz va a ser menor, porque yo voy a enviar carácter a carácter. Este ciclo que comienza acá con la transferencia, yo pongo los datos disponibles en el bus. Ahora, luego voy a enviar una señal denominada strobe, activa por bajo, y esto es muy importante, que indica en qué momento voy a realizar la lectura de, de estos bits en el bus de datos, lo cual implica que dentro de este intervalo de strobe o intervalo de validación de los datos, yo debo realizar el muestreo. Luego tengo la señal busy, señal de ocupado. Esta señal proviene del DCE hacia el DTE, mientras que esta señal proviene del DT hacia el DCE, lo mismo que las anteriores. Select Printer e Init, la dirección es desde el DT hacia el DCE, del DT hacia el DCE, del DTE hacia el DCE. Y en este caso es al revés, del DCE al DTE. ¿Por qué? Porque esta señal lo que hace es indicar que la impresora comenzó a procesar la información y eso implica desde el punto de vista físico que empezó a imprimir. Entonces, le va a llevar un tiempo imprimir ese carácter. Esta longitud es fija y está vinculado con el ámbito físico de la impresora. Si es una impresora de matriz de punto, demorará más tiempo en imprimir. Si es de chorro de tinta, demora menos tiempo. Y si es láser, va a demorar mucho menos. Por lo tanto, allí puedo comparar que desde el punto de vista físico, por qué una impresora es más rápida que la otra. Luego, cuando yo termine de imprimir, voy a tener un flanco descendente. Busy lo que me indica es que se desocupó. Entonces, yo lo que hago es censar con otra señal, que la voy a llamar ACK, que es la abreviatura de Acknowledge o reconocimiento en inglés, que también es negada, que también va del DC al DT, porque es cuando la impresora detecta la caída de este flanco y envía una señal
al terminal avisando de que está lista para recibir un nuevo dato. Entonces, ¿qué podemos inferir? Que este primer ciclo ocurre una sola vez en el inicio de la comunicación y que el resto ocurre cada vez que yo envío un carácter. ¿Sí? Bien, veamos acá lo que habíamos analizado. Dijimos, en un primer tiempo, T0, hago un análisis, un escaneo vertical y veo que en este tiempo lo primero que ocurrió es la selección de la impresora, porque lo que yo debo analizar es la secuencia temporal de las señales. Este es un ciclo óptimo, quiere decir que primero tengo que seleccionar, luego en un tiempo T1 tengo que inicializar, luego de que ha ocurrido este pulso, tengo que enviar los datos en un tiempo T2, luego tengo que enviar la señal de validación y fíjense que esta señal de validación tiene que ocurrir cuando ya haya sido inicializado los buffers de recepción y después que haya sido seleccionada la impresora, porque de lo contrario no va a funcionar este dispositivo. Entonces hay una secuencia que se debe cumplir. Luego de que yo doy la autorización para que lean el bus de datos, ¿qué ocurre? La impresora en un tiempo T4 empieza a imprimir esos datos. Quiere decir que justo en este punto es cuando realizó la lectura de los datos. Acuérdense que los datos están presentes en el interfaz más tiempo de lo estrictamente necesario. Luego vemos que cuando se desocupó la impresora, esta señal de reconocimiento lo que hace es censar la caída de este flanco. Lo primero que voy a apreciar es que este flanco fue en este instante de tiempo cuando cambió su valor, pero acá aparentemente la señal censa antes. ¿A qué se refiere con esta diferencia en el tiempo? Se refiere, acuérdense, cuando yo les dije estos flancos perfectamente verticales no existen en realidad. Existen una variación de este valor de tensión que va a tener mucho que ver con los tiempos de respuesta de las compuertas. Y dijimos, cuando cae un 36% de su valor máximo hacia el valor mínimo, yo ya lo tomo como válido. Por eso es que este tiempo se llama tiempo de respuesta de las compuertas o TRR. Este tiempo de respuesta de las compuertas va a ser mucho mejor cuanto menor sea ese tiempo de respuesta. Entonces, desde el punto de vista electrónico, yo tengo que considerar estos tiempos de respuesta para definir mi interfaz de tiempo. Estos tiempos de respuesta están en el orden de los microsegundos. Entonces, estos son los ciclos que se van a repetir hasta tanto yo termine de enviar todos los caracteres que pretendo que se impriman a través de la impresora. Entonces, yo voy a estar enviando, este ciclo se va a estar cumpliendo en el modo SPP 75.000 veces por segundo. ¿Sí? O sea que cada una de estas señales va a estar actuando a una razón de 300.000 veces por segundo para que se puedan cumplir estos ciclos. Entonces, vamos a ver cuáles son las distintas formas de leer este descenso de los flancos, sobre todo el flanco de bajada de la señal bici. Fíjense que la diapositiva anterior lo que hacía era centrar este flanco y es lo que en realidad ocurre por el tiempo de decrecimiento que ya habíamos analizado cuando vimos sincronismo. Aquí se puede graficar y es tomado como válido para el caso de los ingenieros en sistemas porque lo que nosotros pretendemos es que ustedes entiendan la lógica de control que después ustedes la van a aplicar porque deben realizar la programación de estas señales, porque ustedes son los encargados de diseñar el driver
que es justamente ese software que lo que hace es controlar al hardware de la placa adaptadora de comunicación. Eso implica que aquí vamos a tener un retardo. Yo puedo programar de manera tal de que después que se censó este flanco de caída, dejo todo este tiempo hasta tanto enviar las señales ACK. Pero, si bien esto va a hacer que sea más robusto el software de comunicación, porque fíjense que en la versión anterior lo que yo hacía era tomar como límite el tiempo de respuesta de la compuerta para hacerlo mucho más rápido la interfaz. Pero yo puedo definir un retardo que, si bien lo hace más lento a la interfaz, porque va a involucrar más tiempo para cumplir con el ciclo de control, pero esta gráfica también va a ser tomada como válida a la hora de que ustedes grafiquen el interfaz de tiempo. Esto genera una disminución de la velocidad de la interfaz de tiempo, pero es tomada como válida. Otra opción es que ustedes grafiquen el flanco inmediatamente en el momento que ocurre, sea leído. Esto, desde el punto de vista de la ingeniería electrónica, no es posible, estaría mal, pero desde el ámbito de la ingeniería de sistemas sí, porque lo estamos viendo en términos cualitativos y no en términos cuantitativos. Entonces, dicho esto, lo único que faltaría incorporar es el concepto de la señal de ausencia de papel o paper end. Las señales activas por alto o por bajo vienen definidas a partir del fabricante de la impresora. Nosotros vamos a tomar como válida la asignación que dimos en esta clase para las señales de reconocimiento en cuanto al control de una impresora. Acá la señal paper end es una señal que se va a activar cuando se acabe el papel en la impresora o cuando ocurra un error. Por ejemplo, que ustedes hayan seteado trabajar con un papel oficio, tamaño oficio, e incorporaron un tamaño carta, una A4, lo cual es más corta en cuanto a su longitud. Entonces la impresora va a estar esperando de que se incorpore una hoja de mayor longitud, y cuando no esté presente, eso es censado con un sensor que le indica a través de una señal paper end que va desde el DC al DT, o sea, la impresora le indica al terminal que no puede enviar más datos, tiene que suspender toda actividad hasta tanto se resuelva este tema. Ahora, esto puede ocurrir después que se imprime el último carácter, como sería en este caso, como ya dije, porque setearon mal el tamaño de papel o porque se cruzó el papel y no puede seguir desplazándose, y para proteger a los cabezales, proteger a los inyectores o inclusive proteger al emisor láser, es que se detiene todo proceso hasta tanto se coloque las hojas que hacen falta o se saque la hoja que fue dañada, que eso ocurriría si esta acción ocurriese en cualquier etapa de la transmisión, ¿sí? Por eso es que esto se puede trasladar en cualquier intervalo de tiempo, y lo que va a ocurrir es que se va a detener toda acción hasta tanto se resuelva la ausencia de papel. Bien, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Se entendió? Y tenemos que hacer, por ejemplo, una situación específica. A la señal paper la tendríamos que poner en el lugar en donde va. Por ejemplo, si se traba la hoja cuando está enviando los datos, ¿la tengo Bien, que poner más arriba y en el pulso de tiempo que va o no, si esto no afecta eso? ocurriese, si esto ocurriese durante la impresión del carácter, tendría que ocurrir en cualquiera de estas etapas. Esto que está acá se traslada en cualquiera de estos puntos, y en ese caso lo único que ustedes consignan es que se detiene toda acción de la impresora hasta tanto se solucione este problema. Es lo único que nos interesa que ustedes visualicen, el hecho de que esta señal lo que hace es detener la acción de la impresora, ya sea después que imprimió, porque fíjense que acá terminó de imprimir el carácter. Hasta este punto imprimió el carácter. Fíjense que la secuencia es: se seleccionó la impresora, se inicializó, se enviaron los datos,
Estos fueron leídos a través de Strobe, esto lo informó la impresora dijo ya imprimí el carácter y ahora me quedé sin papel. Entonces no puede imprimir un nuevo carácter hasta tanto no se solucione esto. Segunda opción es que esto haya ocurrido durante la impresión del carácter, por lo tanto se suspenderá toda la acción hasta tanto yo solucione el problema del papel. A ver, acá hay unas preguntas por chat. ¿Por qué BICI y ACK no pueden coincidir? Bueno, fíjense que BICI acá se activa y lo que me dice la impresora con esta señal BICI es que está imprimiendo el carácter y que no le envíen ningún otro carácter. Transcurre el tiempo que demora en imprimir el carácter y con este flanco descendente lo que dice es me he desocupado. Lo que hace la señal ACK es detectar este flanco de caída. Entonces, ustedes lo pueden graficar como está acá, lo pueden graficar a este pulso desplazado hacia la derecha, como dijimos recién, con un retardo, o inmediatamente este flanco coincidir con este flanco. Son las tres formas que van a ser tomadas como válidas para ustedes. Acá pregunta Franco, ¿la señal ACK envía una señal continuamente para leer a BICI o una señal únicamente? Fíjense, por eso les aclaré cómo actúan las señales. Yo lo que estoy esperando con ACK, fíjense, vamos a ir a la diapositiva anterior. Lo que hago es leer este flanco que desciende. Una vez que descendió este flanco, yo envío esto que es un pulso. Quiere decir que esto está codificado cuánto debe durar. Le envío un pulso avisando al terminal de que ya terminó de imprimir los datos. Ahora, esto lo puedo censar estrictamente como se hace con el tiempo de respuesta de la compuerta, como lo van a encontrar en las interfaces en cualquier bibliografía, o lo pueden informar después que fue censado. El pulso cambió acá de nivel y esto es informado posteriormente. Por eso acá hay un tiempo que se denomina de retardo. O lo pueden informar inmediatamente en el instante que ocurre. Yo detecto la variación de esta señal. Por eso es que desde el punto de vista de la ingeniería electrónica, la señal graficada en forma válida sería esta, pero ustedes estudian ingeniería en sistema, entonces lo que yo les muestro acá es cómo en realidad se lee, pero cualitativamente esto puede ocurrir, que yo diseñe mi interfaz a propósito, está bien, sensé el flanco descendente, pero dejo pasar un tiempo hasta tanto informar de que eso ocurrió. Esto es lo que estoy haciendo con estas señales. Acá preguntan qué es lo que sería la señal Strobe. Bien, acuérdense que la señal Strobe lo que hace es validar el intervalo en el cual debo ir y leer el bus de datos, ni antes ni después. Me está diciendo, dentro de este intervalo de tiempo, en el momento en que yo quiera, debo leer el bus de datos. Por lo tanto, esta señal no puede superar esta